10-10. Mari. Gusto de verlos otra vez. Notrancam, Filosofía y Cosmovisión Mapuche. Estábamos en el punto 2.2. Grafemarios versus taquigrafía mapuche. Resumen, ¿cierto? 3 grafemarios actualmente. 27, 26, 28 sonidos graficados en un símbolo letra Winca occidental de una u otra forma, armado y reestructurado por mapuches, sí, pero desde una mirada occidental para poder representarlo y entenderlo. Taquigrafía, literalmente Putaf Tukun Green, 19 sonidos, letras, símbolos, homologados por los mismos mapuches hace miles de años. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar el Kimun no por medio de eso, no por los grafemarios. Nosotros vamos a trabajar con qué? Con lo que dejaron los Yem, los Ñem, los antiguos Kimches, Machis, Foquifoye, los antiguos filósofos mapuches, el Putaf Tukun Green, la taquigrafía mapuche. Nosotros vamos a analizar el Kimun, el origen del habla, porque la sílaba es palabra a través del Putaf Tukun Green. Así que permiso. Bienvenidos al 2.3, taquigrafía mapuche, Putaf Tukun Green. ¿Qué es el Putaf Tukun Green? Literalmente dijo su protector, su guardián, su ñem, porque eso la custodia hoy día aún, taquigrafía. Literalmente taquigrafía. ¿Pero qué es taquigrafía? La taquigrafía, como nosotros la entendemos hoy, ¿cierto? En el conocimiento occidental y en el mundo, es la forma de escribir lo más rápido posible y en forma abreviada. Entonces, esta taquigrafía es una forma encriptada, codificada de escribir en sílabas. Esos son los sonidos con letras occidentales, ¿cierto? Winca de abecedario, para que tú puedas entender. Pero cada letra que tú ves ahí de las 19 tiene un símbolo hecho por los mapuches antiguos, por los quimches. Es decir, cada sonido, cada letra A, Ch, D, E, F, J y las que siguen, cada una tiene un símbolo. Es decir, cada una tiene un wirrin, que es distinto a un ñimin. Eso lo vamos a ver después. Entonces, cada letra tiene un wirrin. Por ejemplo, ¿cuál será el wirrin? El símbolo mapuche yem, mapuche ñem, que corresponde a A, al sonido A. ¿Mm? Esa es la letra A mapuche. Impactante, ¿verdad? Tenemos escritura. Solamente para que la conozca. Profundizar con ella, enseñarla, ya sabes dónde me puedes encontrar. Pero antes de venir aquí, tienes que ir con su custodio. ¿Quién custodia esta taquigrafía? ¿Quién aún la guarda? ¿Quién se la entregaron directamente de la mano? Ese kimche, ese ñem vivo, ese tesoro humano vivo, te lo voy a dejar en un link debajo de este Nutrancam.
Pewayutati, nos vemos en la sílaba es palabra, pero analizada a través de qué? Taquigrafía mapuche. Putaftu Kungurin.